Bien, el día de hoy tenemos una parte del curso de Historia Universal, una parte larga que corresponde desde la Baja Edad Media, o sea, el proceso que da finalización a la Edad Media, y hasta la primera revolución industrial en el siglo XVIII. Vamos a trabajar procesos históricos desde el siglo XIV hasta el siglo XVIII, ¿ya? Es bastante, así que vamos a pedir su atención y si tienen preguntas, por favor, interrogantes, tenemos ahí el chat para poder usarlas. Muchas gracias más bien por su atención y empezamos. Esta es la semana 4 del ciclo del Centro Universitario, este ciclo de verano que es súper acelerado, un ciclo de 9 semanas. Bueno, a finales de la Edad Media se le denomina proceso de baja Edad Media, debido a que a la crisis de los modelos establecidos. Tenemos una crisis de la Iglesia, ¿ya? Hay una crisis de fe, se le dice. Esta crisis está asociada al fracaso de las cruzadas, por ejemplo, pero también al deterioro de la imagen de la Iglesia, que se ha convertido en una institución dedicada más al comercio, a la riqueza y al poder que a la religión. Esta crisis de la Iglesia permitirá, por ejemplo, que en el ámbito cultural aparezcan las universidades, ¿ya? Eso es algo muy importante. Las universidades comienzan a tomar fuerza y tomarán mucho, mucho poder a raíz de la crisis que se genera con la peste negra. Ahora, ¿no? Vamos a hablar de eso también ahorita. La Baja Edad Media también significa la crisis del sistema feudal. Los señores feudales van perdiendo cada vez más poder. Hay mucha presión, ¿ya? Ante la crisis generada por la misma caída de la producción. A eso se le llama pequeña edad glaciar. Todo el planeta inicia un proceso de enfriamiento que dura del siglo XIV hasta el siglo XVIII. Y al empezar este proceso, va a haber climas muy fríos y prolongadas sequías que afectan la producción alimenticia y por tanto la renta, los ingresos de los señores feudales y de la iglesia. Desde esa perspectiva, la crisis económica va a también perjudicar a los señores feudales y a la iglesia, a todos los grandes propietarios. Entonces ellos van a van a perder su poder, su prestigio, su imagen. Y encima con las derrotas que los señores feudales van a tener en las cruzadas, las cosas van a ser para peor. A eso hay que sumarle, ¿ya? Que los reyes, que en ese momento eran señores con poder muy disminuido ante el avance del poder del clero y de los nobles, los reyes van a comenzar a establecer nuevas relaciones con la burguesía. Esta nueva clase social que surge va a ser la que va a asumir el control de la economía y el poder en la sociedad y obviamente en la cultura. La burguesía va a promover una nueva forma de organización y una nueva forma de cultura que se va a reflejar en las universidades y en el posterior movimiento humanista. Así que esta baja edad media es una crisis del sistema feudal europeo, pero a la vez da las bases para las futuras monarquías y para el poder de la burguesía. ¿Quién queda mal parado? El noble. ¿Quién queda mal parado? El clero. La peste negra. Ah, ¿se acuerdan de las cruzadas? Las cruzadas lograron establecer las redes comerciales. Los musulmanes y los cristianos tomaron de manera inteligente la decisión de que en lugar de matarse deberían formar estas alianzas comerciales, restablecer las antiguas rutas de comercio. Y eso es lo que logran. Ahora, debido a que a la gran crisis económica, a las grandes sequías, a la escasez de alimentos, estas redes comerciales comienzan a llevar trigo, a llevar cebada. Y en los embarques de estos alimentos van estos indeseables pasajeros, las ratas asiáticas, llevando, ¿sí? Siendo el vector para las pulgas contagiadas de peste bubónica. La peste bubónica desde China se expande hasta Europa y África en un aproximado de 3 años, matando
en algunos lugares mata a más de la mitad de la población. La peste negra, que empieza en el año 1347 y dura hasta el 1350, mata así en más de la mitad de la población del mundo de esa época, en este caso Europa hacia allá. Es la epidemia más mortal de la historia, ¿ya? Ahora, como les dije, una de las cosas que surge es el humanismo. Estamos hablando de un montón de intelectuales que dejan de pensar y asumir el poderío y el prestigio de la religión y de la fe como algo que no puede ser cuestionado. El humanismo se basa en un espíritu crítico, en un espíritu individualista, es decir, competencia. Antropocentrismo, poner al hombre en el centro de las cosas. Individualismo, competencia. Revalorar la cultura grecolatina. ¿Se acuerdan de la cultura grecolatina que hablamos antes? Grecolatina, grecorromana o cultura clásica. Por eso al movimiento cultural que surge en esta época también le llaman clasicismo. ¿Ya? Se rechaza la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La educación religiosa que se crea en la Edad Media y que se basa en las autoridades intelectuales y religiosas. Uno de los principales humanistas o de los primeros humanistas, aquí no aparece porque es un filósofo, un cura filósofo, Nicolás de Cusa, un alemán, que ahora es santo, ¿no? San Nicolás de Cusa. Y este pata es un filósofo matemático, así que yo sí lo tuve que leer en la universidad, me tocó por tarea. Su libro se llamaba, o se llama La Docta Ignorantia, o La Docta Ignorancia, y se basa en una idea. Criticar la escolástica es criticar lo que dice el maestro, ¿ya? Cuestionar lo que dice el maestro, pero con argumentos, no por capricho, dice él. Si el profesor te dice que eso es A, tú no tiene que darte los argumentos para convencerte, pero si tú logras argumentos mucho más sólidos y válidos, entonces tienes todo el derecho de cuestionarlo. Entonces él dice que con el paso del tiempo, y sobre todo la iglesia, se ha quedado en esa docta ignorancia, docta, o sea, maestro, el doctor, pero ignorante. Y la gente cree, ¿no? El maestro dice, magister dici. Entonces no necesariamente así es la cosa. Y estas ideas, este espíritu crítico, ¿ya? Este espíritu crítico de esta nueva concepción intelectual burguesa, porque surge en las ciudades, cuestiona a la filosofía de los curas, de los grandes padres y doctores de la iglesia, ¿ya? A San Agustín, Santo Tomás, se los bajan, ya no van a ser los referentes intelectuales. Y en muchos casos regresan a los referentes intelectuales romanos, como el caso de Cicerón, Tito Livio, Séneca, ¿ya? Se convierten en modelos más interesantes que los intelectuales medievales, San Agustín, Santo Tomás o los musulmanes, ¿ya? Ahora, este es un movimiento intelectual burgués que tiene el apoyo directo de las burguesías de las grandes ciudades y sobre todo las grandes ciudades del norte italiano. Génova, Venecia, Milán, Florencia. Las grandes familias burguesas van a apoyar a los intelectuales. ¿Por qué? Porque estos intelectuales también son los abogados, los escritores, los filósofos, los historiadores que explican la sociedad y le dan un nuevo carácter legal a esas ciudades. Incluso, por ejemplo, repúblicas, el concepto república es reconstruido para explicar la forma de organización de la burguesía, primero en Venecia y luego en Florencia. Y Venecia no es un reino ni ciudad-estado, es una república, ¿ya? Igual que Florencia, la República de Florencia, la República de Venecia. Y no hay nobleza, porque todos son iguales, pero se reconoce los méritos de aquellos que tienen éxito económico empresarial, o sea, los burgueses, que son, según sus normas, los que deben dirigir y regir los destinos de la ciudad. Por tanto, los gremios empresariales eligen a sus representantes para ser
los miembros del Consejo Ciudadano, ¿ya? Y este Consejo Ciudadano, ¿no?, tiene un duce. En Florencia se le dice duce, en Venecia se le dice dogo, que se traducía como gobernante, en algunos libros lo traducen como alcalde. Pero tengan cuidado, no es noble, es elegido por el, ¿no? El pueblo elige a través de sus gremios, o sea, a través de los gremios o corporaciones de sus actividades económicas. Por eso, algunas calles medievales, por ejemplo en España, y eso lo heredó se heredó en la colonia, las calles medievales están asociadas a los gremios, escribanos, ¿sí? No sé si han escuchado calles así, escribano, zapatero, ventas, ¿ya? Herreros, armeros, son los gremios. Con el paso del tiempo van a surgir más gremios, pues, conforme avanza la tecnología. Y el humanismo se ve favorecido por la difusión de sus ideas a través de la imprenta, a través del libro. Antes de la imprenta de tipos móviles, los libros se hacían a mano y eran muy costosos, extremadamente costosos. Los chinos inventan una imprenta, pero es, imagínense, una página, una plancha, lo cual era costosísimo y era muy tedioso, tan pesado, tedioso y costoso que los libros seguían haciéndose a mano. ¿Cuál es el invento de Gutenberg? Agarrar la imprenta de los chinos y descomponer la plancha de la página en letras individuales, que le llamaron tipos móviles. Por eso a la imprenta de Gutenberg se le dice imprenta de tipos móviles, y es la primera imprenta moderna. Y el primer libro que se difunde a través de la producción de la imprenta es la Biblia. Y después los libros de todos estos grandes humanistas mencionados, ¿no? Ahora, todavía no Petrarca, todavía no Boccaccio. Boccaccio y Petrarca son antecedentes, ¿ya? Ellos son los que empezaron el movimiento crítico a raíz de la peste negra. En plena época de la peste negra, en plena ola de la peste negra, Petrarca era uno de los burócratas, escribanos, funcionarios del papado en Aviñón, ¿ya? Durante esos años el papado se había trasladado de Roma a Aviñón. Aviñón está en Francia, ¿ya? En el sur de Francia, en el valle del río Roda. Y él vive la peste ahí y comienza a escribir. Y lo más trágico que escribe es la carta, ¿no?, donde se está despidiendo de su flaca, de su mujer, ¿ya? Y ya comienza a cuestionar, nos hemos equivocado, nos vamos a morir todos. Creo que rezar no es, ¿no? Creo que la búsqueda de la salvación no era necesaria. Más o menos, chicos, tanto rezar, tanto esperanzarse, ya, pero ya fuimos ya. La peste no cree en Dios, ni en élites, ni en nobles, ni en curas, arrasa a todos, igual se mueren todos. Pesimismo total de Petrarca. Paralelamente a eso, en Florencia, Giovanni Boccaccio está haciendo algo interesantísimo. Él, con un grupo de gente, huyen de Florencia y se van a la sierra. Florencia está en el valle del río Arno. Suben a la sierra y en la sierra hay más frío, ¿no? La contaminación a través de la peste negra es menor. ¿Por qué? Porque las ratas proliferan en las zonas portuarias, entonces en las zonas de costa, en las zonas bajas y cercanas a grandes fuentes de agua o mar. Entonces, irse a la sierra, te alejabas de ese vector sin querer queriendo. Por eso, si ustedes han escuchado, si les han enseñado, hay esta fábula, cuento popular europeo del flautista de Hamelin, ¿no? Las ratas como causantes de enfermedad y hambruna, porque se comen todo lo que encuentran, son alejadas. Ahora, el problema es que Boccaccio se da cuenta, de nada te sirve que estés rezando, de nada te sirve ir a rezar a la iglesia, porque si la gente igual se está muriendo. Mejor vive la vida, disfruta mientras te queda.
Lo que te queda de vida. Y encima dice, por la experiencia que está viviendo, dice, lo mejor es bañarse, comer sano, ¿ya? Cambiarse de ropa, lavarse, lavar la ropa. Plantea una serie de medidas que ahora consideramos como algo normal, ¿no? La higiene. Y el resultado va a ser que, bueno, la mujer de Boccaccio se muere porque ella no quiso irse de su familia, no quiso que ella salga de Florencia y se murió. Pero él, Boccaccio y un montón de nobles y burgueses en sus casas de campo se salvan, ¿no? Y a Boccaccio no es noble ni pituco, nada. A él se lo lleva porque el pata es intelectual, ¿no? Crítico, y más o menos se dedica a entretener a esta burguesía que huye de la peste y la entretiene contándoles historias, narrándoles cosas, ¿no? Inventando historias, ¿no? Y de ahí sale el de Camerón, ¿ya? Ese es. Ahora, los otros representantes, ya les mencioné el caso de Nicolás de Cusa, que cuestiona la ignorancia vestida de autoridad académica, la docta ignorancia, y aparece también otros intelectuales, ¿no? Eh, Erasmo de Rotterdam es un cura que está ahí. Su nombre real es Georg Gersen. Él es holandés. Ahora se llama, es parte de los Países Bajos. Holanda es un territorio dentro de los Países Bajos. Y lo que hace este señor es crear tiene un montón de libros, ¿no? Pero el libro más exitoso se llama Elogio a la locura. ¿Y de qué trata el libro? Es un extraterrestre, ¿ya? Es un extraterrestre que está obsesionado con la Tierra y quiere venir a la Tierra, pero para venir a la Tierra él considera que debe conocer la Tierra por lo menos a través de libros antes de viajar. Y comienza a leer todos los libros de todos los manuales de comportamiento, de conducta que existen. Comienza a leerlos y se vuelve experto en eso, se los aprende de memoria. Y después de aprenderlos, viene para la Tierra. Y en la Tierra todo, él dice, todo está al revés, todo está mal, ¿ya? Porque él lee ¿no? Que los curas deben ser hombres célibes, humildes, castos, y nada que ver, pues los curas son de lo peor en ese momento. Que el Papa tiene que ser ¿no? Haber sido cura, ser un hombre piadoso, dominar la Biblia, la teología. Y él llega y encuentra al Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, ni hablar, pues ese pata, nada que ver, ¿no? Él ni siquiera estudió para cura, no sabía ni latín. El pata era un militar con mucho éxito y riqueza, y en un momento determinado él, conjuntamente con parte de la nobleza española y burguesía española, financia para que él sea cardenal, y luego en el colegio cardinalicio en Roma, él coimee a otros cardenales para que lo elijan papa. Y ese es el Papa Alejandro VI que va a firmar las bulas alejandrinas, dividiendo los territorios nuevos de África y América entre Portugal y España, ¿no? La iglesia es extremadamente corrupta para ese momento, ¿no? Todo se vende, todo se compra. Ahora, el otro grande que se ha mencionado acá es Tomás More, o Tomás Moro, ¿ya? Que es actualmente santo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Él es un inglés que llegó a ser primer ministro de Inglaterra, Sir Thomas More. Llegó a ser primer ministro de Inglaterra durante el gobierno de Enrique VIII. Escribió un montón de libros y uno de ellos es el titulado como Utopía. Utopía es una isla, ¿ya? Donde la gente vive de acuerdo a los valores cristianos, pero no hay religión, no hay gobierno, porque la gente es consciente y se comporta bien, ¿ya? Es utopía, pues está fuera de la realidad. Y de ahí viene, pues, todo cuando hablamos de utopías, ¿no? ¿Qué es la utopía? La utopía es proyectándose hacia el futuro, algo superior, algo muy avanzado, algo mejor, ¿no? Como esta serie que primero fue televisión y luego películas Star Trek, ¿no? El futuro, una federación de la galaxia, todos unidos.
luchando contra el mal, buscando el progreso de los pueblos. Esa es utopía. Y lo contrario es lo que ahora se ha puesto de moda, las distopías, ¿no? La idea de un futuro distópico, eh, que algunos también le dicen apocalíptico, ¿no? Un futuro distópico donde todo salió mal, ¿ya? A ver, ¿qué películas de futuro distópico han visto? Es todo lo contrario de la utopía. La utopía es algo bonito, perfecto, los valores humanos al máximo. A ver, futuro distópico. A ver, ¿qué películas? Hay una reciente que han estrenado. 2012, ahí está, muy bien, muy bien. Aunque esa de 2012 ni siquiera es distópica. Es eso va a pasar en algún momento. Claro, no mires arriba también. Nada más, Matrix, la Matrix, o The Matrix. Nada, ese es peor. Terminator, ¿ya? Esos son futuros distópicos. Entonces, ¿por qué? Porque la versión oficial del cristianismo es el futuro distópico, pues es el apocalipsis. Para el cristianismo, para el islam, para el judaísmo, para estas tres grandes religiones, el futuro es el apocalipsis, ¿ya? Moro dice, en lugar de creer que viene el mal, ¿por qué no pensamos al contrario? Si los hombres nos portamos bien, de repente vamos a seguir bien y viviremos bien por siempre. Como ahora, ¿no? Ahora sabemos que hay tecnología limpia y tecnología sucia, pero seguimos apostando por la tecnología sucia y el consumismo, ¿no? O sea, que está ahí, pero tercos. Elysium, ¿cuál era Elysium? No me acuerdo. No me acuerdo de Elysium. No mires arriba, así. Utopía Elysium, no sé no me acuerdo de cuál es Elysium. Ya está. Entonces ya está claro ya. Entonces, los humanistas son críticos, bien críticos, y una forma de criticar es comparar con estos futuros perfectos, sociedades perfectas. Y hay muchos más. El más grande de todos, de los humanistas, no está mencionado acá. El más grande humanista se llamó Nicolás Maquiavelo. ¿Han escuchado de él? Ya. Si no han escuchado de él, se los presento así en un minuto. Nicolás Maquiavelo fue un abogado, filósofo, historiador florentino que llegó a ser secretario del gobierno de Florencia, como primer ministro, una cosa así. Y escribió un montón de cosas prescindiendo de Dios y la religión. Ya, para él no hay religión, no hay Dios. Y la Inquisición se lo quiere bajar. Hay una orden de captura y el duque de Florencia, Lorenzo Medici, no lo entrega a la Inquisición, lo mete preso en la cárcel del palacio. Y en la cárcel, Maquiavelo escribe una enorme carta, documento, dirigido a Lorenzo de Medici, diciéndole que él puede, con todo su prestigio y poder, lograr la unificación de Italia, ¿sí? El renacer de Roma y votar a los enemigos de Italia. ¿Cuáles son los enemigos de los italianos? Él lo dice, los españoles, los alemanes y la iglesia. Ya. Obviamente Lorenzo de Medici no le hizo caso, pero el documento luego se imprimió como libro y ese libro se llama El Príncipe. ¿Ya? Es el documento que se convierte en el primer manual para las ciencias políticas, para los gobernantes, para obtener y conseguir el poder. Ese libro busca enseñarte, mira, estas son las características del poder político, así vas a tomar el poder político y así vas a mantenerlo. Y ese libro, pues hasta ahora lo leen los empresarios, los políticos, ¿no? Varios siglos después, Napoleón Bonaparte hará el gran comentario al comparar su vida, la historia de Francia, con Maquiavelo, con el príncipe. Y esa idea de el fin justifica los medios
Es una idea de Napoleón, no de Maquiavelo, ¿ya? Bien. Y el Renacimiento es el movimiento que se nutre del humanismo para aplicar esas ideas, ¿en dónde? En las artes plásticas, que incluyen en esa época arquitectura e ingeniería, por si acaso, ¿ah? La arquitectura e ingeniería están incluidas en eso, no están separadas, ¿ya? Hay una unidad importante entre estas disciplinas que tienen que ver con la producción estética. ¿Está claro? A veces uno piensa de que están separadas, ¿no? Están juntitas. Y a veces más juntas de lo que deseamos, porque cuando contrataban a alguien para que haga un edificio, ese pata tenía que hacer el diseño, que es la planta arquitectónica, dirigir la obra, que es la ingeniería, y la decoración interior, o sea, el arte. Entonces todo eso venía junto. Ya con el paso del tiempo se ha ido separando en ramas distintas del conocimiento y las acciones humanas. ¿Ya? Voy a ponerles acá unos datos para que ustedes vean cómo fue este proceso alucinante, ¿ya? Del humanismo y su relación con el Renacimiento. Cuando hablamos del Renacimiento, tenemos que tener bien presente lo que estoy poniendo acá en el chat. Hay dos etapas, diríamos así. El siglo XV, donde el Renacimiento tiene como máxima expresión a la ciudad de Florencia, y los que financian estas obras son la burguesía, particularmente la familia Médicis. En el siglo XVI, el principal sitio del Renacimiento es Roma, y los mecenas, los financistas, son la iglesia a través de los papas del Renacimiento, como se les dice, a los papas humanistas. ¿Está claro? Estos artistas van a plantear un gran proceso de creación basado en el culto a la belleza física, al naturalismo, la proporción, el movimiento, la perspectiva, integrando lo profano y lo religioso. ¿Estamos claros? Por eso pueden haber dioses, ya, del Olimpo, intelectuales grecolatinos, por ejemplo, en este cuadro, la Escuela de Atenas, en el centro aparece Platón y Aristóteles, y los grandes sabios, incluso la gran filósofa y astrónoma Hipatia de Alejandría que aparece por acá. Y aquí hay griegos, romanos, judíos, musulmanes, ya en un solo cuadro. Todo lo que la iglesia consideraba herético, pensamiento herético. Sancio lo pinta. ¿Y este mural dónde está? Está en la biblioteca del Papa. O sea, ahí en estos edificios del Vaticano hay una parte donde se le dice habitaciones papales, o sea, donde vive el Papa, y ahí hay una biblioteca, y ahí pintan esto. Rafael Sanzio pinta esto, ¿ya? Esta estatua del David fue originalmente para la Plaza Mayor de Florencia, ahora está en el Museo Galería Uffizi en Florencia, y estas dos estatuas están alrededor, ya, en el corredor interior de la Basílica de San Pedro, en Roma, ¿ya? Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto? A ver, vamos a ponerlo acá. La relación que tiene que ver el humanismo, profe, con el Renacimiento y la reforma religiosa. Ahí lo pongo, ¿ya? En el siglo XV, esta familia poderosa, los Medici, varios Medici en el siglo XV y comienzo del XVI llegaron a ser duques, o sea, gobernantes de Florencia. Primero fue Juan, luego Cosme, luego Pedro, luego Lorenzo. Un problema, ¿ya? Un problema grande. Florencia, su nueva iglesia catedral no tenía techo. ¡Qué roche! ¿Por qué no tenía techo? Porque vino la peste negra y la ciudad se quedó sin fondos y la mano de obra era muy costosa para continuar la obra. Por tanto, se paralizó la obra y se quedó la iglesia sin techo. Ahora, ¿por qué iglesias, profesor? En la Edad Media, ¿ya? La iglesia
católica, la iglesia cristiana, crea esta teoría de los pecados capitales con la finalidad de meter miedo y sacarle plata a estos nuevos sectores económicos que luego serán considerados burguesía, ¿ya? O sea, burguesía porque viven en los burgos, y pecados capitales que, ¿no? De ahí viene el capitalismo, ¿no? Su forma de vida, el capitalismo. Y la iglesia mete miedo. Así que los burgueses de varias ciudades se dan cuenta de que para que la gente vaya a vender y comprar, buscar dinero, hacer préstamos, hacer negocio, necesita al mismo tiempo tener una especie de convencimiento de que lo que hace puede estar mal, pero puede resarcirse, puede perdonarse. ¿Y cómo lo hacen? Creando grandes iglesias con grandes reliquias y grandes obras religiosas. Los primeros en hacerlo van a ser los venecianos, haciendo una enorme iglesia en honor a uno de los apóstoles de Cristo. A ver, cultura general, ¿qué apóstol de Cristo está enterrado en la Catedral de Venecia? Es importantísimo, ¿eh? Ahora, estas iglesias son hermosas, grandotas, preciosas, llenas de obras de arte y reliquias. Las reliquias son los restos de los antiguos santos. Puede ser su ropa, partes de su cuerpo, huesos, pelo, hasta la sangre, ya, de algunos santos. Las astillas de la cruz de Cristo, los clavos que atravesaron la mano y los pies de Cristo, las espinas que horadaron la frente de Jesús, todas esas son reliquias. Ahora, a ver, cultura general, ¿qué apóstol está en la Basílica de Catedral de Venecia? ¿Nada? ¿Nada? Uy, ay, ay. San Marcos, pues. A la universidad. No, están por lo que veo, nadie es cristiano ni católico. Ya, nadie es cristiano ni católico. Y tampoco sabían que el santo patrón de nuestra universidad, San Marcos, el apóstol Marcos, sus huesos están enterrados, su tumba está actualmente en la Basílica de San Marcos de la ciudad de Venecia, en Italia. O sea, malo, ¿no? Por eso, la competencia de estas ciudades, ¿no? Para obtener más riquezas, prestigios, con este arte y riqueza religiosa. Ahora, años después aparece una burguesía muy fuerte en Génova, y en Génova se hace la iglesia de estilo gótico más grande de Europa. Ahora, ustedes saben de los estilos porque desde chiquititos han visto Walt Disney, ¿no? Ese castillo imaginario de Walt Disney corresponde a un estilo arquitectónico medieval. ¿Qué estilo es? A ver, que es el típico estilo de los castillos. ¿Qué estilo es? ¿Mm? Nada, gótico no es, ¿ah? Gótico no es gótico, tampoco es clásico. Bizantino tampoco es bizantino. El estilo se llama románico. El castillo de Walt Disney, el símbolo de la empresa Walt Disney, ya, ese es un castillo de estilo románico. Y Walt Disney recreó el castillo de Mont Saint-Michel, que está en Francia. O sea, vio el castillo y lo recreó como buen dibujante y sale este tipo, ¿ya? Ahora, la iglesia de Génova, la iglesia gótica más importante en ese momento, la primera gran iglesia gótica, le va a surgir competencia. En el mismo norte de Italia, en Milán, los burgueses de Milán deciden hacer la iglesia más grande de ese momento. Esa enorme iglesia va a ser la iglesia que le llaman el Duomo. No sé si han escuchado. El Duomo de Florencia, de Milano, disculpa.
el Duomo de Milán, la Catedral de Milán. Es gigantesca, es toda una manzana hecha iglesia, es enorme. La ciudad de Florencia no se va a quedar atrás y va a empezar también una enorme iglesia. Ahora, las iglesias de estilo románico o estilo gótico demoran un montón porque son iglesias de piedra, donde las piedras se van haciendo piedra sobre piedra en este sistema de machiembrado, ¿ya? Y se va tallando una sobre otra. Es muy lento, muy costoso y, y eso hace que las obras demoren 100 años, 200 años. Entonces, así empezaron a hacer la iglesia de Florencia, pero en ese momento, ¡pum!, llega la peste negra y se paralizó. En el siglo XV, los duques Medici se encargan de terminar esa obra, pero para terminar esa obra contratan a este sabio que está ahí, Filippo Brunelleschi. Si ven en el chat, Filippo Brunelleschi. Este pata es un obsesionado con la arquitectura, el diseño, la ingeniería romana, y él rescata las técnicas romanas que usan ladrillo, cemento y columnas de hierro. Y de esa manera, con un costo muy bajo y con menos tiempo del establecido, termina de construir el techo y la cúpula de esta enorme catedral que durante varias décadas fue la más grande iglesia cristiana del mundo, puesto que Constantinopla pasó a ser mezquita, ¿sí? Santa Sofía pasó a ser mezquita. Así que más o menos durante 50 años fue la iglesia cristiana, un poquito más de 50, más grande del mundo. Ahora, a comienzos del siglo XVI, los papas en Roma se dan cuenta del negocio que tienen los burgueses del norte de Italia y deciden hacer lo mismo en Roma, hacer una nueva enorme iglesia en honor a quién, a San Pedro. Basílica de San Pedro, ¿por qué? Porque ahí están los huesos del apóstol Pedro. ¿Y qué hacen los papas? Había una vieja iglesia medieval, tiene una fase romana, una ampliación medieval, una reconstrucción, ¿no? Y mejoras a lo largo de la Edad Media. Lo que hacen es bajarse por completo toda la iglesia, bajarse hasta los cimientos y empezar de nuevo todo. Una enorme y gigantesca obra donde los papas, Julio II, León X, no escatiman en gastos. Ya es como si contratan a los más grandes ingenieros, arquitectos y diseñadores del mundo. Es como si en un solo equipo esté Cristiano, Messi, Mbappé, Neymar, Lewandowski, no sé, Kroos, Modric, ya, todos juntos, ¿no? ¿Se imaginan ese equipo? En un solo equipo, ¿ya? Alucinante. Eso hicieron estos locos. Al único de los grandes que no pudieron contratar fue a Leonardo da Vinci, porque él, por sus ideas, por su forma de vida, por sus locuras, la Inquisición lo perseguía. Y da Vinci terminó huyendo a Francia. Y en Francia lo protege eh, la reina Catalina, que es la hija de Lorenzo Medici, ¿ya? Que Catalina y lo conoce pues a Da Vinci, porque Da Vinci hacía obras en Florencia. Entonces ella se lo lleva, ¿no? Él huye, se refugia y lo protege durante sus últimos años de vida en Francia. Ahora, y ahí está, ¿no? Se hace esta enorme iglesia que se demora también un montón de años, que la empiezan a construir el Papa Julio II y termina de construirse muchos años, ya con más de 100 años después. Y participan, ¿no? Estos genios y sabios del Renacimiento como Donato Bramante, Miguel Ángel Bonarotti o Rafael Sanzio, genios de genios, ¿no? Ahora, el problema es relacionar esto con la Reforma. Ahí está en ese párrafo que les he puesto. El Papa León X, este pata, siendo adolescente, su viejo, ¿ya? Y sectores importantes de la burguesía alemana e italiana,
financiaron para que él llegue a ser arzobispo y luego cardenal. Y siendo cardenal, coimearon a otros cardenales para que lo elijan papa. Y así, eh, Juan Medici, hijo de Lorenzo Medici, termina siendo el Papa León X. ¿Ya? Su hermana es la reina de Francia, la esposa de Francisco I, rey de Francia. Y este pata León X está desesperado por terminar las obras. Necesita mucho dinero para hacer las obras y los bancos no le quieren prestar. Los bancos no le quieren prestar, las órdenes religiosas y monasterios no le quieren prestar. Así que, ¿qué hace este pata? En el año 1515 da la famosa bula de las indulgencias, que es uno de los documentos donde se manipula, se miente, se exagera, la teología la mandan al demonio, hacen lo que quieren, con la intención de obtener recursos, obtener plata para construir la Basílica de San Pedro. Así no les importa nada, ¿ya? La idea de que resume Maquiavelo, pues el fin justifica los medios, no les interesa nada. Y esta campaña empieza en Italia y va llegando hasta por toda Europa a lo largo de 1515, 16, 17 y en el 17 llega a Alemania. Y un día antes que llegue a Alemania, particularmente a la ciudad de Wittenberg, el 1 de noviembre es un día especial. Que a ver, ¿qué se celebra? ¿Qué celebran los católicos el 1 de noviembre? ¿Qué celebran los católicos 1 de noviembre? Nada. ¿Qué celebran? ¿No celebran nada 1 de noviembre? ¿No se recuerda nada ni nadie 1 de noviembre? ¿Cómo se le dice popularmente a esa fiesta? Día de todos los santos. Popularmente, ¿cómo se le dice? Popularmente, ¿cómo se le dice? No, nada. Ese es el nombre formal, Día de Todos los Santos. Pero, ¿cuál es el nombre así popular por el cual se ha difundido mucho? ¿Mm? Muy bien, Valeria, muy bien, muy bien. El Día de los Muertos. ¿Ya? Y justamente iban a ir a vender indulgencias a la ciudad de Wittenberg. ¿Y en Wittenberg qué pasaba? En Wittenberg vivía uno de los grandes sabios del humanismo de esa época. Era un cura. Martín Lutero no es cualquier cura, tiene 3 doctorados. Ese pata desde los 15 años se dedicó a estudiar. Primero, ¿no? Tiene un doctorado en Derecho, un doctorado en Filosofía y un doctorado en Teología. ¿Ya? Alucinante, ¿no? Ustedes no ingresan ni a una carrera, pero él tenía 3 doctorados. ¿Ya? Porque ubiquémonos así. Ese pata se la pasó estudiando 20 años de su vida. Alucinante, ¿no? Chancón, chancón. Y él era cura de la orden agustina y era cura la capilla del Palacio de Wittenberg y también era profesor de la Universidad de Wittenberg. Wittenberg está en lo que ahora sería Alemania Oriental. Eso es Sajonia. Esa zona se llama Sajonia, cerca de Polonia ya, actualmente. Y ahí está el señor Lutero. Y Lutero está harto de los predicadores y vendedores de indulgencias. Y sabe que van a llegar el 1 de noviembre a Wittenberg a vender lo que Lutero cataloga como mentiras. Y así que Lutero se molesta y agarra un papelote, va a su oficina, agarra un papelote, como cualquier profesor tiene papeles, agarra y comienza a escribir.
en latín, las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. Sus alumnos hacen copias de ese documento y lo difunden en la imprenta. Y no solo lo difunden en la imprenta, le ponen caricaturas atacando a la iglesia. Así que ese pequeño libro, las 95 tesis, en un mes, antes de que termine el año 1517, se ha difundido en alemán, impreso y con dibujos críticos a la autoridad de la iglesia. ¿Ya? Y al año siguiente, en el 18, se difunde en otros idiomas. E incluso hay ediciones en castellano. En todos los idiomas, con dibujos muy críticos, donde atacan al Papa, a la jerarquía eclesiástica, y le dice, esa bula, el que ha hecho esa bula no sabe nada, es una bestia. Así, ¿eh? Una bestia, sí. Y lo dibujan. Hay un dibujante famoso del Renacimiento, eh, Lucas Cranach, que es alemán, y que es pata de Lutero, y le dibuja los libros. Lutero escribe algo así crítico y Cranach alucina y dibuja. Así como las caricaturas políticas que vemos ahora, que andan batiendo al presidente o a los políticos, ¿no? Así. Y se difunde rápidamente. Y Lutero tiene una ventaja. Escribe, como es un tipo muy inteligente, escribe artículos cortitos, con ideas muy complejas, pero bien explicaditas y en pocas palabras. Esa es la habilidad intelectual, ¿ya? En la actualidad a los académicos nos piden, ya, hace un artículo, pero en 5 páginas. Ah, su madre, explicar esto en 5 páginas, pero así es la vida, porque la gente no lee mucho, ¿sí? O no, o me van a decir que ustedes leen bastante, no. Entonces el vacilón es ese. Ya en esa época, Lutero domina esa idea de escribir de manera sintética para las masas, y lo hace de manera brillante. Y ya pues, la corrupción de la iglesia ya era algo alucinante, pues no todo se vendía, se compraba, se vendían los cargos públicos, todo. Y las indulgencias es la cereza del pastel, y es el detonante de la reforma, ¿no? Lutero da lugar a la reforma, y a sus seguidores estrictamente se les llamará luteranos. Se rechazan los 7 sacramentos, pero solo se acepta el bautismo y la comunión dominical. Va a haber una misa dominical y la comunión dominical. Y la comunión se hace por las dos especias, o sea, pan y vino, cuerpo y sangre, ¿ya? No sé si alguien es cristiano o católico. La comunión se hace en dos especies en determinadas fiestas, pan y vino, el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces Lutero propone que sea el único sacramento real, el bautismo, y todos los domingos la comunión con pan y vino, previo, ¿no? Se supone, te has confesado y has hecho la penitencia, ¿sí? El perdón. Lutero dice que el perdón viene de Dios, no viene a través de las obras, ¿ya? Así que así se hace un desgraciado, pero tienes arrepentimiento sincero y afán de enmienda, te salvas. Pero si eres un desgraciado y así hagas obras y sigues siendo un desgraciado, no te salvas, ¿ya? Esa es la idea de Lutero, por la cuestiona las indulgencias. Ahora, obviamente se difunde sus ideas en Europa, y en Francia tiene un importante seguidor, Juan Calvino, Jean Calvin, es francés. En Francia los católicos comienzan a perseguir de manera brutal a los protestantes, ¿ya? Hay matanzas, matanzas, y terminan muchos de ellos refugiándose en Suiza. Y Calvino se refugia en Suiza, y en Suiza, en la ciudad de Ginebra, él se convierte en uno de los líderes políticos y religiosos más importantes, y llegó a ser jefe del Consejo Municipal de la ciudad. Y la ciudad de Ginebra comienza a vivir una forma de cristianismo que está resumido en su libro La institución de la vida cristiana. O sea, cómo se vive cristianamente. Una sociedad regida por pastores. Es la utopía dogmática, diríamos así,
hecha gobierno en Ginebra. El anglicanismo más bien, ya, si alguien entró al multichat, hoy día lo expliqué, es una propuesta que hace Enrique VIII de manera más política que religiosa. Enrique VIII necesita casarse. Enrique VIII es un rey que está obsesionado con tener hijos varones, pero no va a poder tenerlos al inicio. Él, siendo muy joven, se casa por una especie de alianza política con la princesa Catalina de Aragón, princesa española. Es una especie de alianza entre Inglaterra y España. Pero Catalina era mucho mayor que él. Ya, tienen dos hijas. Catalina ya no puede tener más hijos porque está mayorcita. Entonces Enrique quiere divorciarse de ella. Y como solo existe matrimonio religioso, y según el derecho canónico, que es el derecho de la iglesia, solo el Papa aprueba los divorcios, el Papa rehúsa aprobarle el divorcio a Enrique VIII. ¿Qué hace Enrique VIII? Lo piensa mucho y decide matar tres pájaros de un solo tiro. Su familia, la familia Tudor, es una de las que sobrevivió a esas guerras civiles brutales de fines de la Edad Media en Inglaterra. Y siendo el rey, tiene riqueza, pero hay nobles más ricos en Inglaterra. Y encima la iglesia es más rica en Inglaterra que los nobles y que el rey juntos. Un tercio de toda la riqueza de Inglaterra pertenece a la iglesia. ¿Ya? Entonces, varios pájaros de un solo tiro. Tres. ¿Ya? Así. A través del acta de supremacía por la cual el Estado, a través del rey, manda sobre la iglesia y es dueño de sus propiedades, lo logran. Se convierte en jefe de la iglesia, convirtiéndose en propietario de todos sus bienes. Obviamente establece e impone su divorcio y de esa manera convierte a su familia, la familia Tudor, y su dinastía en la más rica y poderosa de Inglaterra. Así que esa es esa jugada de ajedrez que hace Enrique VIII, ¿no? Y logra divorciarse, obviamente, de la princesa Catalina de Aragón y luego se casa con otra, no tiene hijos, se casa con otra. Pobre hombre. Estaba obsesionado con esa idea neurótica de la virilidad. La contrarreforma es fácil de entender. Ah, me había olvidado. La reforma va a provocar profundas guerras, una larguísima guerra de religión. Voy a poner acá algunos datos para que vean que duró un montón. Ya, aquí lo estoy poniendo en el chat. Las guerras de religión que duraron de 1520, con la primera rebelión de los campesinos alemanes contra los nobles y la iglesia, a la cual Lutero se opuso. Lutero incluso escribió un ensayo pidiéndole a los nobles y a los burgueses que se unan, nobles, burgueses, iglesia, únanse para combatir a los campesinos. ¿Ya? Se llama el documento de la autoridad temporal. Lutero era un fanático religioso, un antijudío, ¿ya? Racista, antijudío, enemigo de los campesinos y el proletariado. Está ahí en sus textos, léanlo. Este, incluso Lutero resume en uno de sus últimos libros lo que debe hacer el pueblo alemán, el pueblo cristiano con los judíos. Votarlo, quitarles sus propiedades, expulsarlos y si se niegan a irse, asesinarlos. Está todo escrito ahí. Muchas de las cosas que hicieron los nazis agarraban y sacaban cosas de la Biblia, cosas de Lutero. O sea, si eras católico o evangélico, la Biblia. Si eras luterano, Lutero. Sí, con eso, pues sí, ¿no? Judíos mataron a Cristo. Todos sabemos que no es así, pero así se ha quedado esa estupidez en la cabeza. Ahora, la contrarreforma es un movimiento de respuesta de la Iglesia. Por supuesto que es una respuesta organizada, intelectual, institucional. Antes de la contrarreforma,
Antes del Concilio de Trento lo que hay es guerra. En muchos lugares, católicos y protestantes se sacan la madre, sacan la mugre así de manera brutal, con matanzas y genocidios. Primero van a ser los campesinos que se vuelven luteranos y surge una tendencia que se llama adventismo, anabaptismo se diría en latín, que significa los nuevos bautizados, o no, los bautizados de verdad, algo así. Anabaptistas se traduciría. Y estos patas son los que atacan. Lutero se pone en contra y luego vienen más rebeliones. La guerra civil en Suiza, la guerra civil en Francia y luego ya las guerras civiles en toda Europa. En toda Europa. En los únicos países donde no se presenta eso con fuerza va a ser Portugal y España, porque van a ellos mantener con fuerza el poder sobre la iglesia. Y ahí están no, ¿hasta cuánto dura la guerra de religión? Hasta 1648. Alucinante, ¿no? ¿Qué implica la contrarreforma? Tengo que ponerme caramelos a la garganta porque estoy un poco... He estado... Lo que me he referido ha sido el examen del domingo, pues. Tuve que ir desde tempranito para estar ahí. Me tocó cuidar un salón ahí de primerizos, ¿no? Porque tú te das cuenta quiénes son los primerizos. No saben cómo es la huella, no saben cómo ubicarse, comienzan a buscar las carpetas en orden. Ya. Y solo habían, creo que del salón eran dos cicleros nomás, un ciclero y una ciclera. Ciclero, ciclera, entran nomás. ¿Dónde firmo? ¿Dónde pongo mi huella? De frente nomás. Mi examen, ya pedí una vez para resolver. Y ya no cometen errores ya. En cambio, el primerizo estaba así, profe, ¿cómo se llena? Profe, desglosa, así, así, así. Cambio, ciclero, entran, sacan ya está, ya está. De memoria, ¿se acuerdan? Y ya su lápiz, primerizo, profe, solo que dos lápiz, uno dice HD, el otro dice 2D, ¿cuál uso? ¿No? Primerizo. Ciclero, trae así un montón de lápiz 2B ya usados. Y borrador usado, mordido todavía. Y su tajador oxidado. Primerizo tajador nuevo, sus lápices nuevos, borrador nuevo. ¿Sí o no? Ya han pasado por eso ya. Quieren ver varios cicleros. Me tocó al fondo, en el último lugar del mundo, en ingeniería de mecánica de fluidos. Me tocó ahí, en el cuarto piso. Yo me divertía con los chicos. Bien, señores, la contrarreforma es una respuesta institucional que se planteó buscar la autocorrección. O sea, que la iglesia deje de ser tan corrupta, que los curas se formen bien, ¿sí? Que sepan latín, que todo, ya no se vendan cargos religiosos, cargos eclesiásticos, y el obispo tiene que ser alguien elegido por sus méritos, no porque paga, ¿ah? Y así, la idea de renovarse, autorregularse, para combatir la expansión del protestantismo. Pero esta idea no le gustó a los protestantes y no se pudo volver a unificar el cristianismo, ¿ya? Entonces, de esa manera, no le queda otra a la iglesia que reprimir a través del índex, índex es el libro donde aparecen los títulos, los autores y los temas prohibidos para los cristianos. Por eso se llama Index de Librum Prohibitorum, ¿ya? O sea, relación de libros prohibidos. En el Concilio de Trento se reafirman los 7 sacramentos y ojo, el Concilio de Trento tiene un credo. Tú rezas ese credo. Si eres católico y vas a misa, el credo corto es el credo que surge en el Concilio de Trento. Y el credo largo es el que viene del Concilio de Constantinopla, o Niceno Constantipolitano, del año 325, Concilio de Nicea.
En este concilio también se ordenó a la Compañía de Jesús la tarea de educar a las élites. ¿Ya? La Compañía de Jesús es una congregación religiosa española fundada por este capitán, este militar Iñigo. Iñigo es en vasco, en castellano es Ignacio. Ignacio López de Recalde, más conocido como San Ignacio de Loyola. Y también se reorganiza la Inquisición. La Inquisición ya viene de la Edad Media, de comienzos del siglo XIII. ¿Ya? La Inquisición se crea en el siglo XIII para perseguir a los herejes y a las brujas y a los falsos conversos. Y se mantuvo. Los españoles la utilizaron como arma política a fines del siglo XV. Y la gran diferencia entre la Inquisición española y la Inquisición vaticana o romana, como se dice, es que la Inquisición española, el jefe de cada tribunal es elegido por el rey y su consejo real. En cambio, en la Inquisición romana, que no hay ninguna de esas inquisiciones, todo en el continente americano son inquisiciones estilo español. Si hay en Portugal, que es colonia portuguesa, en Brasil, colonia portuguesa, esos inquisidores son nombrados por el rey de Portugal. Y en Perú y México, esos inquisidores son nombrados por el rey de España. En el resto del mundo católico, los inquisidores son nombrados por el Papa, ¿ya? Esa es la gran diferencia estructural. ¿Y para qué sirve la Inquisición? Ya la veremos en la clase de colonia. Y si no, bueno, les recomiendo, hace varios años, con unos colegas de San Marcos y otras universidades de México y Colombia, hicimos unos estudios y salieron, además del libro, las publicaciones, salió un documental de Discovery Channel. Salieron tres documentales, uno de Discovery Channel y otro de History Channel. El de Discovery, que más me gusta, se llama En Nombre de la Fe. El de National Geographic, el de History Channel se llama La Inquisición hispanoamericana. Pero véanlos porque están bonitos y está hecho por historiadores de verdad, ¿no? O sea, gente que nos dedicamos a investigar y enseñar. Bien, acá los jesuitas, por ejemplo, acá tenemos Inquisición, acá tenemos un tribunal de la Inquisición eh, que persigue a los herejes, a los falsos conversos y también a la brujería. Y tenemos a los jesuitas que se dedican a enseñar a la élite. Los colegios pitucos de la colonia son de los jesuitas. Ahora, eh, eh, la pregunta del millón. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para arrancar ya con todo lo que es moderno. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo claro. Muy bien, gracias, Fiorella. Entonces, la pregunta del millón. Y eso tienen que saberla. No porque están estudiando, no, que el profesor me enseña, no. Cultura general. ¿Por qué se da ese proceso de expansión europea? Y que los lleva a los europeos a salir de Europa, a conquistar territorios y a formar imperios ultramarinos. ¿Mm? ¿Cuál es la causa? ¿Qué los obliga a los europeos a salir de Europa? ¿Mm? ¿Nada? Están buscando en Wikipedia. ¿Pero qué bloqueo? La idea el concepto está interesante, pero ¿bloqueo de qué? ¿Mm? ¿De qué? ¿Nada? Si pongo un año, se acordarán. Pongo ese año, ¿qué pasa?
Ahí sí se acuerdan, bloqueo no, los turcos otomanos toman Constantinopla y al tomar Constantinopla lo que hacen es interrumpir las redes de comercio y cobrar altísimos impuestos. Los turcos hacen un acuerdo comercial solo con Venecia, así que Venecia va a ser la única ciudad o estado que vende productos orientales. El resto piña, pues, va a tener que pagar impuestos muy altos, costos muy altos para acceder a los productos asiáticos. Y da la casualidad, jóvenes, que Asia, el Oriente, es el lugar donde salen todos los productos industriales. Europa en esa época eran los países subdesarrollados. En esa época los europeos producían los minerales, ¿ya? Cobre, estaño, hierro, oro, plata, sal. Y los asiáticos producen los bienes manufacturados, pólvora, ¿qué más? Papel, medicinas, distintos tipos de textiles, la vajilla, instrumentos de precisión, los lentes, brújulas, los astrolabios, sectantes, ¿ya? Compases, instrumentos de precisión, armas. Obviamente en Europa se producen armas, pero las asiáticas son de mayor calidad, de mejor calidad incluso. Entonces, Europa está entre crisis. Se, y viene la obsesión de los europeos por eh, buscar nuevas rutas. Y ahí está el mapa, ¿no? Los portugueses lo hacen de manera sistemática a partir de la creación de la Escuela Náutica de Sagres. Y esa escuela va a ser apoyada ¿por quién? Por el príncipe de Portugal, que le van a poner el apodo de Enrique el Navegante. Y este príncipe lo que va a hacer es promover, financiar eh, todos estos procesos. Pero el problema es el siguiente, jóvenes. Tenemos un problema grave. ¿Cuál es? Que estos procesos demoran mucho. Así que en varias décadas los portugueses van a ir navegando desde sus costas hasta llegar al Océano Índico. El otro proceso importante, ¿ya? Que fue de chiripa, como se dice, de casualidad, fue el que le pasó a España, ¿no? España está en una larguísima guerra para votar a los musulmanes del sur de España, y el 1 de enero de 1492 los cristianos, los dos reinos unidos de Aragón y Castilla, toman Granada, que es la capital del último reino musulmán que quedaba en España. Después de eso, Colón es acogido, es escuchado y comienza a negociar con el gobierno de Castilla, no con los dos, sino solo con Castilla. Y al final se aprueba, ¿no? El proceso de conquista, primero los viajes y luego la conquista. Ahora, esta expansión europea está asociada al bloqueo de las rutas por parte de los turcos, por la toma de Constantinopla, la obsesión de reconstruir las rutas y no pasar. ¿Por qué? Porque los turcos controlan todo el norte de África, Medio Oriente, y parte de Europa Oriental. Así que la única forma es pasar por abajo. Y la ventaja es que tienen nuevos instrumentos que parten de esa tecnología que renace, que resurge y que se ha ido desarrollando en Oriente. Todo esto viene de Oriente, es tecnología que resurge ante las nuevas necesidades de la expansión económica. Las carabelas, por ejemplo, son un barco que se crea, se diseña para navegar en las costas del Atlántico, entre las colonias, entre Portugal, España y sus colonias en las Islas Azores, las Islas Baleares, ya todas esta zona de las islas que están en el centro del Atlántico, diríamos así.
Y por eso, ¿no? Lo que decía Colón, y por eso se van a formar estos nuevos imperios. Y estos imperios van a ser legitimados a través del Tratado de Tordesillas, tratado que luego será legitimado por el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, este corrupto gobernante de Roma, y las consecuencias de esto son alucinantes, ¿no? Cambia el poder económico, era la cuenca del Mediterráneo, ya, con las ciudades italianas como las más poderosas, eso pierde poder para pasar a la cuenca del Atlántico, donde las ciudades del Atlántico como Sevilla, Cádiz, Lisboa, Ámsterdam, Rotterdam, Londres adquirirán mucho poder económico. Imperio ultramarino significa que está al otro lado del océano, ¿ya? Y los primeros son España y Portugal, y eso va a ser imitado por holandeses, franceses, ingleses, daneses también, ¿no? Rusos también, haciendo imperios más allá de los océanos. Hecatombe demográfica o catástrofe demográfica. En América se muere aproximadamente el 90% de la población originaria. ¿Debido a qué? Estamos hablando de una guerra de conquista. Esta guerra destruye los sistemas económicos y productivos, ¿ya? Esta guerra también genera algo alucinante. Los contagios. Los europeos llegan con sus enfermedades, que a ellos no los matan, pero al ponerse en contacto con población americana, mata a esta población. Viruela, sarampión, influenza matan a millones de americanos. El Inca, Huayna Capa muere de viruela. ¿Ya? Y obviamente la expansión de la civilización europea. ¿Cómo sabemos eso? ¿Qué idioma hablamos? Castellano. La mayoría tenemos nombres europeos, ¿no? Yo me llamo Carlos, que es un nombre español. Y por aquí, a ver si veo la lista, veo nombres de origen europeo, ¿no? Alberto, Fabricio es italiano, Giuseppe, que es de algún lugar de Europa, otro Fabricio con S, Alison debe ser nórdica, Fiorella italiana, ¿sí? Por ahí, Jean-Pierre francés, Angie Giuselli, eso sí, no sé de dónde es, Carla con K, alemana, rusa. Entonces hay gente de todos los orígenes, pero son orígenes occidentales, ¿ya? El Brian, la Kimberly, la Tiffany, y hablamos castellano. Algunos lo hablamos mejor, otros lo hablan al estilo cantante de reggaeton, ¿no? Pero hablamos castellano. Y la mayoría somos cristianos católicos, al estilo español, ¿sí? Ahora, en el caso concreto de las formas de gobierno, va a haber unos cambios importantes. Sí, los apellidos también, pero en el Perú la mayoría de los apellidos son de origen español o de origen americano, indígena. También hay de apellido italiano, pero es menos que la cantidad de apellidos castellanos o de origen indígena, quechua o aymara. A ver, antes de empezar con esto les digo esta situación, ¿ya? Primero encontramos monarquías autoritarias. Este tema lo mencionamos muy brevemente cuando decimos que en el siglo XIV la debilidad de los nobles y la iglesia genera el resurgimiento del poder de los reyes en alianza con la burguesía y las universidades. Eso mencioné al inicio. Ya, estos reyes comienzan, y se les dice autoritarios porque de manera autoritaria y violenta, ya, se imponen sobre los nobles, sobre la iglesia y sobre algunas ciudades, violando una serie de leyes y derechos que les daban autonomía a los nobles, a los curas y a las ciudades. Cuando se habla de la Edad Media hay un documento que aparece mencionado en la clase, el capitular de Merce, que es el que entrega en propiedad la tierra de administración a los señores. ¿Ya? Carlomagno y Luis el Piadoso entregan tierra para que administre. El conde administra su condado, pero con el capitular de Mersen se les convierte esas tierras de administración en propiedades. Y así, a lo largo de la Edad Media hay un montón de documentos donde los reyes dan autonomía a los señores
civiles o religiosos y a las ciudades. Entre el siglo XIV y siglo XVI, los reyes recuperan ese poder, ¿ya? A la mala, y para eso utilizarán al ejército, ¿ya? A los académicos de las universidades, para justificarlo legalmente. Pero el absolutismo es un modelo político que va más allá de eso. ¿Por qué va más allá? En plena reforma, Lutero y sus seguidores cuestionan el papel de la iglesia, el poder de la iglesia. Y una de las funciones de la iglesia es que un representante de la iglesia es el que corona, por tanto, va a legitimar el poder del rey sobre sus súbditos en su país. Pero con las ideas de los protestantes, ahí viene el problema. La iglesia no tiene poder real. Y entonces, ¿cómo va a legitimar a un gobernante? Entonces, por eso los primeros evangélicos atacan y cuestionan tanto al cura como al noble, a todos. Entonces, ¿cómo arreglar eso? Los teólogos, primero en España y luego en Francia, comienzan a buscar la solución. Y la solución tiene dos fundamentos, la historia y la religión. ¿Ya? ¿Por qué la historia? Por algo muy sencillo. Comienzan a buscar quiénes son las familias que dirigieron a los cristianos contra los bárbaros a inicios de la Edad Media. Y da la casualidad que son las familias, ¿ya? De nobles que son las dueñas o las casas dinásticas dueñas de los reinos, señores de los reinos, estas grandes familias. Los Borbón, los Capeto, los Valois, los Hohenzollern, los Habsburgo, los Stauffenberg, los Tudor, los Stuart, ¿ya? Todas esas familias. Los Romanov. Estas son las familias, ¿ya? Historia. Y viene el fundamento religioso. Esas familias no gobiernan ahora porque quieren, gobiernan porque Dios, el Espíritu Santo, los escogió y los guió en la lucha contra los bárbaros, contra los infieles. Y por eso son los legítimos gobernantes. Y si tú te enfrentas a estos gobernantes, no te enfrentas solo al gobernante, sino te enfrentas a Dios. Por eso se le llama providencialismo a este principio. ¿Ya? Entonces, la nobleza ha perdido fuerza, ha perdido poder, la nobleza con tantas guerras se ha empobrecido, que los reyes son los más poderosos, ¿ya? Por eso, regalismo, ¿qué significa? ¿Quién manda? El rey, punto. Providencialismo, este principio religioso. Centralismo, el rey gobierna con su corte en su ciudad capital. Esas son las características. Primero, esto se comienza a manifestar cuando los teólogos comienzan a pensar en la legitimidad de la conquista de América durante el gobierno de Carlos V, rey de España, que en Alemania, bueno, primero de España y quinto de Alemania, que es el mismo personaje, el emperador, así es simple. Su hijo Felipe II ya, utilizará la idea del providencialismo para justificar la victoria de las tropas cristianas a su mando en la batalla de Lepanto contra los turcos, porque esa batalla frena la expansión de los turcos otomanos en el Mediterráneo. Años después, los teólogos franceses van a hacer lo mismo para levantar la imagen del rey Luis XIII primero y luego del rey Luis XIV, ¿no? Luis XIV incluso se autonombra el rey Sol, se autotitula como el rey Sol. Ahora, en el siglo XVIII surge otro movimiento, ¿ya? ¿Por qué surge la Ilustración? Surge en Inglaterra, no surge en Francia. ¿Por qué en Inglaterra? ¿Se acuerdan de las guerras de religión? En Inglaterra las guerras de religión se mantuvieron muchos años más y llegaron a lo que los ingleses llaman la Revolución Inglesa, que terminó, ¿ya?
La primera parte termina con la ejecución del rey Carlos I, ¿ya? Y luego vino una república casi de fanáticos religiosos al mando de Oliver Cromwell. A su muerte, otra vez se vuelve la guerra civil, que termina en 1688 con la Declaración de Principios y Libertades y el triunfo definitivo de lo que ahora llamaremos el liberalismo político, ¿ya? Y gracias a este proceso, en Inglaterra se da el pensamiento científico moderno. Surge Sir Francis Bacon y el más grande sabio del siglo XVII, Isaac Newton. ¿Has escuchado de Newton? Si no has escuchado de Newton, no te preocupes. En los ejercicios de física, en la parte de física mecánica, todo es Newton. Newton resume toda la ciencia y todas las teorías en su libro Principia Mathematica. Y en este contexto aparece el primer gran filósofo de la Ilustración, que se llamó John Locke, Locke. Y Locke propone algo muy simple. Ese gobernante que está ahí en el trono, ese gobernante actualmente solo tiene ese poder porque logra el bienestar del pueblo. Si ese gobernante no consigue el bienestar del pueblo, ese gobernante hay que bajar. ¿Por qué? Y es legítima la insurgencia. ¿Por qué? Dice Locke. Porque los gobernantes son gobernantes porque en algún momento de la historia, en el pasado, el pueblo decidió entregarle su poder. Así que ese rey no es dueño, ese rey nos representa. Ese rey en el pasado, ¿no? La población le entregó el poder. Ya, toma, tú nos representas, tú pelea por nosotros. Pero eso no significa que él sea dueño del poder y de nosotros. A eso se le llama soberanía popular. ¿El poder de dónde viene? Del pueblo. El pueblo le entregó el poder a ese pata para que ese pata los defienda, luche por ellos contra los musulmanes, los vikingos, los eslavos, todos los bárbaros que atacaron Europa. Pero eso no significa que ese poder sea tuyo, chochera. Ese poder es mío. Y si tú no me das bienestar, si tú no me das beneficios, si tú más bien me explotas, me maltratas, yo tengo el derecho de cuestionarte y recuperar mi poder y sacarte del gobierno. Eso se llama soberanía popular y derecho de insurgencia, cosas que se van a difundir durante el proceso de la Ilustración y van a llevar a qué? A la independencia de los Estados Unidos y a la Revolución Francesa y años después a la independencia de nuestros países. ¿Está claro? Y la Ilustración está clarito ahí para todos ustedes. Es un movimiento ideológico burgués, que hay muchas corrientes en la Ilustración, ¿eh? Están los idealistas, que tienen como máximo representante a este filósofo alemán, Immanuel Kant, ¿ya? Que era profesor en Königsberg. Tienes a los empiristas, con John Locke, por ejemplo, o Adam Smith, el papá de la economía, el fundador de la economía moderna. O los racionalistas como Jean-Jacques Rousseau en Francia, o el otro que está ahí. Los otros dos que están ahí, Charles de Condán, conde de Montesquieu. Todo el mundo dice Montesquieu. Montesquieu no es su apellido, ¿eh? Montesquieu él es dueño, él es conde de un lugar de Francia que se llama Montesquieu. Pero él sí, firma sus libros así, ¿no? Y si alguien va a derecho, hay un libro de Montesquieu que vas a leer, que es el espíritu de las leyes, el Esprit des Lois, que es el libro que teoriza que el mejor gobierno es el gobierno dividido en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los tres poderes en un perfecto balance o equilibrio. Rousseau es un abogado muy crítico, tan crítico que termina refugiándose en Suiza, ¿ya?
porque en Francia no lo pasa, no lo quieren. Y su libro más crítico es El contrato social. Ahí aparece esta idea del buen salvaje. ¿Ah? El optimismo es importante, ¿no? ¿Qué es el optimismo? Vamos a mejorar. Rousseau plantea la idea del buen salvaje que es impresionante. Dice, los hombres nacen buenos, libres, sin prejuicios, sin dogmas, sin racismo, sin clasismo. Así nace la gente. Es la educación, la mala educación, la interacción social negativa de la religión y la escuela, lo que hace que la gente se vuelva racista y clasista, dogmática, fanática. La gente nace bien, un niño es un libro en blanco. Y por eso Rousseau propone abolición de la nobleza y abolición de la religión. Abolición de la nobleza y abolición de la religión. Esas son ideas extremadamente radicales, que los únicos que se atrevieron a hacer completas esas ideas de Rousseau son los jacobinos durante ese periodo breve de gobierno en la Revolución Francesa. El otro crítico que está al otro extremo es François-Marie Arot, ¿ya? Que firma sus libros críticos como Voltaire. Libros críticos como El Cándido, que es un librito chiquito de más o menos 100 páginas, que deberían leer, que es un libro muy útil para entender el pensamiento ilustrado y la crítica que hacen ellos. Ahora, muchas de las ideas de la ilustración y los avances científicos terminan siendo difundidos en la enciclopedia, que será un modelo de libro, ¿no? Publicación serial, no es una especie de revista, pero gorda, que va a ser imitada en todas partes, ¿no? Acá en Lima, la Sociedad de Amantes del Perú saca el Mercurio Peruano como una especie de émulo o imitación de la enciclopedia francesa. Ahora, todas estas ideas ilustradas, ¿dónde se reflejan primero? En la independencia de las 13 colonias, ¿ya? Este es un proceso alucinante. La independencia de las 13 colonias es sin duda el primer acto de aplicación de todas estas ideas radicales. ¿Y por qué se da este proceso? Voy a poner acá el antecedente, ¿ya? El antecedente es la guerra de los 7 años. Voy a poner acá, a ver, acá está, acá está. Ahí está. Ya, la guerra de los 7 años de 1756 al 63. Inglaterra es el vencedor, pero Inglaterra queda endeudada. En esa guerra Inglaterra le gana la India y Canadá a los franceses. Le gana la Florida y varias islas del Caribe a los españoles. Le gana un montón de territorios en Asia y en el Pacífico a los holandeses. Esa es la guerra que convierte a Inglaterra en una superpotencia, ¿ya? Capaz de rivalizar con España y Francia, que son las otras superpotencias. Pero Inglaterra sale muy endeudada y para cubrir sus costos, a los ingleses no se les ocurre otra más, ¿no? Que hacer una serie de reformas tributarias, ¿ya? Aquí están las principales reformas tributarias. La ley del timbre. ¿Qué es el timbre? Es el papel sellado. Todo trámite comercial, toda compra y venta se hace en un papel oficial que tiene un sello o timbre, ¿ya? Del Estado. Y suben los precios, pero lo suben, es loco, estos impuestos son diferenciados. ¿Qué significa eso? Que los colonos pagan más que los que viven en Gran Bretaña. Los colonos, eso no les va a gustar y van a comenzar las protestas, ¿ya? Años después vienen las leyes de Townshend, que son varias leyes, es un paquete de reformas que generan cosas tan locas como que los colonos tienen prohibido producir pólvora, papel, armas, ¿ya? Y a los colonos se les prohíbe colonizar más territorios. ¿Por qué se les prohíbe colonizar territorios? Para defender los territorios de los indios, ¿ya? Los indios pelearon en la guerra de los 7 años, pelearon a favor de los ingleses, la mayoría de las naciones indígenas. A cambio de esos servicios, los ingleses prohíben que los colonos colonicen más tierras, es decir, que le quiten tierra a los indios.
Y esas leyes pues son intolerables, ¿no? Incluso son catalogadas así, son intolerables. ¿Cómo? O sea, aguanta, soy colono y no puedo conquistar ni colonizar. ¿Qué? No puedo talar árboles, se les prohíbe talar árboles, se les prohíbe talar árboles, se les prohíbe hacer sus armas, hacer su vajilla, hacer sus cubiertos, hacer sus herramientas. ¿Cuál es el objetivo? Que los colonos compren todo esos productos manufacturados a los comerciantes ingleses. ¿Ya? Ahora, la gota que derrama el vaso es la ley del té, el acta del té. Los ingleses aprenden de los hindúes el consumo del té, porque tiene doble, ¿no? Además de ser rico, de despertarte, de tener provocarte sensaciones de bienestar, el té también es antibacteriano, ¿no? Tiene capacidades astringentes. Entonces, el té era un producto muy difundido en Asia y los ingleses se vuelven adictos a eso. Y los colonos ingleses también, por supuesto. Pero ante la subida de precios y los impuestos tan altos, un grupo de colonos, el día 16 de diciembre del año 1773, un grupo de colonos disfrazados de indios, toman el puerto de Boston y tiran el té al océano. ¿Ya? Este es el famoso motín del té. Y que en la actualidad este movimiento es celebrado por la derecha ultraconservadora norteamericana, ¿no? O sea, la derecha gringa le llaman el partido del té, el Tea Party, ¿ya? Y ahí empiezan los problemas. Al año siguiente, este, las colonias se reúnen en Filadelfia, el primer Congreso Continental, y rompen vínculos comerciales con Inglaterra. Como respuesta a eso, los ingleses mandan una gran cantidad de tropas y ante esa situación empieza la guerra. La guerra duró aproximadamente 6 años y termina con la gran batalla de Yorktown. Si quieren les pongo acá, tengo acá una lista de unas batallas, de las principales batallas, ¿no? Al inicio los ingleses ganan, pero no hay una definición, porque las guerras de esa época se enfrentan los dos ejércitos, uno le gana al otro y el perdedor firma un acuerdo. Ahí no. Los colonos perdían y antes de que sean capturados se iban corriendo y listo. Nadie firmaba ningún acuerdo. Pero ya las últimas tres que están en esta lista, las últimas cuatro, Saratoga es un desastre. Si han visto la película El Patriota, la batalla de Saratoga es explicada ahí, ¿no? Y aparece, al final de esa película aparece escenas de la batalla de Yorktown. Pero al inicio, Bunker Hill, Lexington y Bunker Hill son batallas donde los ingleses ganan, pero no, nadie firma, nadie reconoce la victoria. Ese es el problema. Al final, pues, como ustedes ya se imaginarán, este es el primer gran proceso histórico donde se aplican estas ideas radicales, ¿no? Los norteamericanos llaman revolución. Esta revolución es el ejemplo para todo el mundo de que una colonia puede liberarse de su imperio. Ahora, ellos van a tener el apoyo de Francia, España y Holanda. En 1879 se firma el Tratado de Madrid por el cual los tres países apoyan a los patriotas norteamericanos contra Inglaterra. Es una especie de venganza después de las derrotas que sufrieron por los ingleses en la Guerra de los 7 Años. La Revolución Francesa, ahí está. ¿Se relaciona directamente con la independencia de los Estados Unidos? Sí. ¿Por qué? Cuando se dice crisis fiscal por los gastos de guerra, esa es, pues, el gobierno francés se gasta un montón de recursos al enviar sus tropas y su flota a apoyar a los patriotas norteamericanos. Pero en lugar de haber austeridad en su reino, el gobierno francés lo que hace es gastar más. Y durante el gobierno de Luis XVI,
se hacen nuevas obras, monumentos y alucinantes fiestas en el Palacio de Versalles que generan gastos impresionantes, ¿no? Un solo día de fiesta de los nobles en el Palacio de Versalles significaba tranquilamente la comida de todos los parisinos de un mes, ¿ya? Para que vean las diferencias sociales. El absolutismo es cuestionado. La ilustración, los ideales políticos nuevos han generado una crítica al absolutismo. La desigualdad estamental, donde les dije, ¿no? ¿Quién tiene privilegios? Los nobles y la iglesia, el clero. ¿Qué tiene el pueblo? Obligaciones. Obligaciones, pago de impuestos, ¿no? Y privilegios, no pagan impuestos. Esa es la diferencia. Crisis del trigo, esto es importante. Europa comienza a vivir una sequía. Durante años, Francia era pues una superpotencia agroexportadora. Durante el gobierno, incluso a Luis XIV, decían el rey jardinero, el rey agrónomo. Durante su gobierno, la producción agropecuaria en Francia crece de manera impresionante y la idea de Luis XIV es que su pueblo tenga buena comida, viva bien, coma bien, ¿ya? Y desde Luis XIII a Luis XIV hay una política que se impone que es la fisiocracia. No sé si han escuchado. Francia se centra su poderío en el modelo de la fisiocracia, que es la gran producción agropecuaria. Excelente. Pero este modelo tiene un hueco. ¿Cuál es el hueco? El clima, ¿no? Entonces comenzamos a ubicar en esa época una prolongada sequía, pésimos años, años de prolongada sequía y sequedad, con lo cual el precio del trigo y la cebada que producen la harina se cae, sobre todo el trigo. Y encima el modelo de la fisiocracia no quiere que haya libertad de importación de alimentos. Es por eso que los críticos durante esos años dicen laissez-faire, laissez-passer. Esa frase es en francés. Laissez-faire significa dejar hacer. Laissez-passer, dejar pasar. Laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significa eso? Que el gobierno no se meta en la economía, que el gobierno deje pasar las importaciones de trigo porque la gente se muere de hambre. Se muere de hambre, en serio. Un historiador, Robert Darnton, escribió un libro en función de las memorias de un comerciante inglés que fue a París durante varias veces, fue a Francia durante esos años. Y el pata comienza a comparar, ¿no? Oye, cuando yo vine la primera vez acá, en este parque estaba lleno de plantas, árboles, aves, gatos, animales, ardillas. Ahora no hay nada. ¿Qué pasó? Y el pata comienza a preguntar. Se los comieron. Y el libro se llama, de este historiador, Robert Darnton, se llama. El libro tiene el título de La gran matanza de gatos durante la Revolución Francesa. Se comieron a todos. Es como si viniera una hambruna y nos comamos las palomas y los gatos que están en los parques. Ya. Ahí las palomas, los gatos, los caballos que hacen los recorridos de calesas en el parque del centro. Nos comemos a todos. Así de terrible. Esta es la base. Ahora, ¿por qué empieza la revolución? Porque Francia está en bancarrota y nadie le presta dinero a Francia. Al hacer las reformas tributarias, nadie quiere aprobarlas. Los estados generales son la representación de los tres estamentos, nobles, clero, pueblo, los tres estamentos. La idea era, y ahí viene lo absurdo, ¿no? Se comienzan a pelear por la forma de votación, ¿ya? Unos quieren que se vote como cuerpos, o sea, un voto del clero, un voto de la nobleza, un voto del pueblo, y otros quieren que se vote de manera individual. Por ese asunto, al final, el gobierno cierra el parlamento y comienza a plantearse las reformas, pero mal hechas.
Los diputados del pueblo, con varios nobles y curas, se siguen reuniendo en un coliseo. O sea, es un club en el centro de París que tiene una cancha techada de tenis, un coliseo de tenis. Ahí se reúnen y ahí hacen ese juramento del juego de la pelota, que es el cuadro del gran pintor de la Revolución, Jean-Louis David. Y ese juramento es para mantenerse unidos hasta que Francia tenga una constitución, o sea una monarquía constitucional. Mientras ellos se reúnen, el pueblo, que sigue hambriento, ¿qué hace? ¿Ah? Siguen las manifestaciones y se produce la toma de la Bastilla, donde los sectores populares de París se juntan con la Guardia Nacional, que es la policía de París, se juntan y toman la Bastilla, que en ese momento la Bastilla es un edificio de origen medieval, que fue castillo medieval, cárcel de la Inquisición, donde ejecutaban a la gente, pero ya para ese momento la Bastilla era el polvorín, el depósito de armas de la ciudad. Y la idea es bien clara, un pueblo armado jamás será sometido. Un pueblo armado podrá hacer sentir su voz al gobernante. Esa es la idea, el pueblo armado. El pueblo, junto con la policía, la Guardia Nacional es una policía creada para disolver las manifestaciones. Ahora esa policía, como se ve en el cuadro, estos que están en azul, ¿ya? Pongo, ¿dónde está el cursor? Estos en azul ese es el uniforme de la Guardia Nacional, junto con el pueblo. Toman la Bastilla, se abastecen de armas y obligan al rey a restablecer el Parlamento y a aprobar las reformas, que implican que los nobles paguen impuestos, que los curas paguen impuestos y que se abran las fronteras a la libre importación de alimentos. ¿Se imaginan? Eso es el inicio de la revolución. En agosto, ya, eso fue en julio, en agosto se produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la base para el debate constitucional y la formación de la Constitución de Francia. Y ante ese problema, ante la expansión de ese movimiento y de esas ideas, vienen las amenazas, pues, ¿no? Para 1791-92, Prusia y Austria inician la guerra, las hostilidades militares contra Francia. Ahora, la otra etapa es la república, ¿no? Ay, me estoy saltando. La república. De la monarquía pasamos a la república. El rey se reconocía hasta ese momento una monarquía constitucional, pero el rey comienza a cartearse con los austriacos, con el duque de Brunswick, que es el general austriaco cuyo ejército está en la frontera. Y el rey escapa con su familia y son capturados en la frontera. Y les hacen un juicio por traición a la familia real. El rey es destituido y condenado a muerte por traición y decapitado. ¿Ya? Y días después hacen lo mismo con la reina, con María Antoinette o María Antonieta. Se instalará entonces un gobierno republicano que llevará como nombre Convención Nacional y que estará dirigida por los jacobinos, los más radicales, y el primer ministro será este señor Maximilien Robespierre. Terror, ¿por qué? Porque la idea es eso, ¿no? Tener un gobierno donde se elimine a los enemigos del pueblo y la revolución. Matanzas tras matanzas, usando este aparato, la guillotina. Ahora, de tantos abusos, la población se cansa y se rebela. Un sector del ejército se cansa y se rebela contra los jacobinos y le dan un golpe de Estado, creando un nuevo modelo de gobierno, ¿no? Donde los militares son los que mandan. Uno de estos es Napoleón. Por si acaso la guerra continúa contra todos, ¿ah? Francia se está peleando contra Inglaterra, Austria, Suecia, Prusia, ¿ah? Portugal, Rusia, está peleando contra todos. Ahora, en el directorio, Napoleón, por sus hazañas militares, se volverá en el general más famoso de todos y tendrá un gran apoyo en la prensa
y en la población. Así que con ese apoyo, él va a tomar la decisión de dar un golpe de Estado. Él con sus amigos van a formar un nuevo modelo de gobierno llamado consulado. Napoleón está obsesionado con Roma, ¿ya? Se obsesiona con Roma. Él se cree entre Augusto y Octavio. Y tan obsesionado que a su gobierno le llama consulado, ¿ya? Durante ese gobierno mantiene la guerra y unifica las leyes de la revolución en un solo código, ¿no? Al estilo de Justiniano, si se acuerdan. Y en 1804 Napoleón se proclama emperador para imponer, ¿ah? Como Octavio, imponer esas leyes y llevar a la paz al mundo. Ahora, al final su error es pelearse con su aliado España y meterse a pelearse contra Rusia en Rusia, ¿no? O sea, son errores. Te quedas sin aliados y encima te peleas con el más grandote. Eso es locura. Megalomanía se dice. Ahora, quiso bloquear Europa del comercio de los productos ingleses. En cierta medida lo logró, perjudicando a Inglaterra. Por eso Inglaterra va a virar hacia América. Cuando Napoleón da ese decreto del bloqueo continental, Inglaterra, vaya, pues si no puedo vender en Europa, vendo en América, pues. Ahora, ¿qué va a pasar? Algo alucinante, ¿no? Napoleón pierde en Rusia, pierde por goleada. Más o menos lo que le va a pasar a Alianza Lima en la Libertadores. Y después de eso, por sucesivas derrotas, Napoleón tiene que renunciar. Ahora, abdica, entrega la corona, pero por unos días, por unas semanas, porque retorna, reorganiza su ejército y se enfrenta a los británicos en la batalla de Waterloo, donde realmente y de manera definitiva es derrotado. Ahora, en ese mismo año, el primer ministro de Austria, el conde Metternich, convoca al Congreso de Viena. ¿Para qué? Para reorganizar Europa y reintentar implantar el antiguo régimen y eliminar a los gobiernos liberales. Para eliminarlos y enfrentarse a movimientos liberales, se crea la Santa Alianza, que es una alianza militar, con Austria, Rusia, Francia, y por ejemplo ellos intervienen en España, ¿no? En España hay una profunda crisis por las guerras de independencia y hay un golpe de Estado. Los militares se rebelan a Fernando VII y forman una república que duró 3 años. Y esa república termina siendo destruida por la invasión de las tropas de la Santa Alianza, que eran básicamente franceses. Ahora, mientras se produce todo ese conflicto político, ideológico en Europa y en Estados Unidos, paralelamente a eso, en Gran Bretaña se está desarrollando la industria moderna. Ese señor que está en James Watt lo que hace es poner en la práctica todas las ideas de los sabios como Isaac Newton. La teoría de la mecánica, ponerla en la práctica. ¿En qué? En un aparato mecánico. ¿Ya? Entonces, esa revolución industrial se centra en la producción de algodón, industria textil, y en la producción de hierro, de industria siderúrgica, usando la máquina de vapor. Y el combustible básico será el carbón. ¿Ya? Eso es lo que va a desarrollarse primero en Inglaterra y eso es lo que se va a difundir por el mundo. Y ese modelo industrial cambia radicalmente el modelo económico y social del mundo, creando este modelo de capitalismo industrial que todavía tenemos, ¿no? Las grandes ciudades, migración permanente del cambio al campo a la ciudad para que trabajen de mano de obra industrial, duras condiciones laborales, en esa época ahora en teoría han mejorado, aunque en el Perú todavía sigue habiendo problemas. Cuanto más atrasado el país, los trabajadores directos tienen más problemas, ¿sí? Por eso a veces se mueren por las condiciones laborales, por eso las empresas no tienen la seguridad y contaminan. A ver, esta empresa Repsol, que es española, en España, en la vida pasaría un accidente de ese tipo. Y lo digo con certeza porque he vivido en España muchos años.
Nunca pasaría un accidente así, porque todo está con seguros, súper tecnología, recontra capaces, así súper avanzado. En cambio acá, ay, se derramó, disculpe, se derramó. ¿Por qué? Porque somos un país atrasado, donde la industria y las fuerzas productivas están atrasadas y el Estado no vigila. Y lo mismo pasa con los sindicatos. Los sindicatos más fuertes son los de esos países, ¿no? Si hablas de la jornada laboral de 8 horas, si hablas de la sindicalización, esos son principios que fueron logrados en Inglaterra, en Estados Unidos, donde tienes una industria poderosa, una sociedad organizada y trabajadores que ganan buenos salarios y tienen buenas condiciones de vida y de salud. En cambio acá no pasa eso, ¿no? Entonces eso tenemos que tener presente. A ver, les pongo ahí la línea de tiempo para que le tomen foto, capturen la pantalla y ahora les doy las preguntas porque ahorita nos quieren cerrar ya la grabación. A ver, uno, Chile. Dos, Colombia. Tres, Dinamarca. Cuatro, Colombia. Cinco, Argentina. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, señores? Entonces ya los dejo para que se vayan a almorzar, estudien y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que les vaya bien.